Bienvenidos a Next Level, el podcast para emprendedores y empresarios latinos en Estados Unidos que quieren crecer con estrategia. Soy Didier Alemán, CEO y fundador de Next Level. Aquí hablamos sobre organización, ventas, finanzas y crecimiento. Y entrevistamos a empresarios latinos que comparten sus experiencias reales. Síguenos, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. Un placer saludarlos a todos. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de Next Level Business Consulting y de Didier Alemán, su servidor. Esta tarde tenemos al señor Elid Rodríguez, a quien me da muchísimo gusto de tenerlo como invitado. Hola, Elid. Hola, ¿qué tal, Didier? ¿Cómo está el día de hoy este señor empresario exitoso y excelente amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, Elid. Muy complacido de tenerte aquí con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Elid Rodríguez, para quien no lo conocen, es un profesional que está en el área de préstamos hipotecarios desde ya hace algunos años y también tiene otras actividades de las que nos va a comentar más adelante, ¿verdad? Y me encantaría, Elid, que por favor iniciáramos con una presentación tuya. ¿Quién es Elid Rodríguez? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Cómo llegó a Colorado? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, Didier, para mí es un honor estar aquí en ese espacio tuyo y quiero felicitarte por ese espacio que tú has creado para poder ayudar a la comunidad. Es muy importante recalcar que en el día de hoy es importante que todos estemos al tanto de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y cómo es que nosotros podemos poner de nuestra parte educándonos para poder lograr cumplir nuestras metas, porque aquí todos estamos cumpliendo el sueño americano y es lo que me trajo aquí a este país. Yo soy originario de Guerrero, de la Costa Chica, en el sur de México. Llevo residiendo en Denver ya 22 años, un poquito más. Y cuando yo llegué a Estados Unidos hace 22 años, yo llegué como muchos de otros hermanos aquí, sin papeles, sin hablar el idioma y con una bolsa llena de sueños, ¿ok? Yo me dediqué a trabajar en un sinfín de diferentes tipos de trabajos, desde limpieza, lavacarros, construcción, lavaplatos, y me tocó aprender a hacer un poquito de todo y aplicarme, porque cuando uno llega aquí, uno tiene que producir dinero para poder comer y pagar renta. Entonces, aquí las facturas no esperan, los bills no esperan, y a mí me tocó, digamos, aprender a navegar otro país donde yo no hablaba el idioma, pero yo tenía algo muy importante, muy marcado en mi mente, y eso eran mis sueños. Yo quería lograr sueños en el lado artístico y también yo quería aprender el idioma y quería construir un futuro donde yo tuviera la certeza que yo tendría el espacio que yo tenía, que yo quería para vivir, la vida, el estilo de vida que yo quería llevar, y sobre todo ayudar a mi familia, porque muchas veces cuando nosotros venimos de un país donde no hay oportunidades de la misma manera o no se dan de la misma forma que nosotros quisiéramos, nosotros tenemos que poner el ejemplo para los que se quedan, es crear esas oportunidades. Y aquí estoy, hoy llevo 8 años en el mundo financiero, estoy cumpliendo mi sueño hoy en día como artista plástico. Yo soy un artista plástico, es algo que yo hago aparte o simultáneamente a las finanzas. Hago varias cosas, para ser sincero, soy digamos, a mil usos, como le llaman, ¿no? Hago eventos de diferentes índoles, pero una de las áreas en la que yo me estoy enfocando mucho hoy en día y estoy cumpliendo una misión es en el área financiera. ¿Por qué? Porque para mí es importante educar a las personas allá afuera, empezando con mi gente, los latinos, en cómo nosotros podemos lograr nuestros sueños financieros y lograr tener una libertad financiera en un futuro. Y hablando, aquí hablando entre amigos,
el lado financiero de nuestras vidas cotidianas no se le da la suficiente importancia. Hay que ser sinceros. Yo me he encontrado con familias que hacen muy buen dinero, tienen varios trabajos, algunos de ellos, y de repente no saben cómo poner a trabajar su dinero o siguen rentando, por ejemplo. Y es lo que yo estoy haciendo el día de hoy, tratando de poner mi granito de arena en la vida de los demás, educando y ayudándoles a cumplir el sueño de comprar una casa aquí en los Estados Unidos o también en México, si ellos quieren. De acuerdo, totalmente. Mira, es impresionante y te felicito porque lo que nos acabas de contar es una historia de resiliencia, ¿verdad? Es una historia de salir adelante, de esfuerzo y de que sí se puede. Es demostrar que realmente se puede, hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando y que independientemente de cómo uno comience en este país a trabajar y a lucharla, es importante no perder de vista hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Dentro de estos trabajos, Edith, que fuiste desarrollando, ¿cómo llegaste al tema financiero? ¿Por casualidad o es un tema relacionado con una experiencia propia? ¿Cómo llegas al mundo financiero? Bueno, quiero ser sincero, yo nunca me miré, nunca me miré trabajando en finanzas. De hecho, en la escuela, cuando yo iba a la escuela, las matemáticas, no iba tan mal porque sí me puedo aplicar, pero no era de mi tema favorito. O sea, el arte, la literatura, todo lo que era la parte creativa era mi fuerte. Hace 8 años yo estaba trabajando en el aeropuerto de Denver, aquí en Denver, en Colorado. Yo trabajé ahí por 3 años y yo estaba en el área de gerencia. Hubo un momento en que yo me hice como un autoanálisis y me pregunté, Elit, ¿estás creciendo a dónde quieres llegar? Era el primer trabajo que yo tenía ya como una persona legalizada en ese país, porque a mí me tomó 10 años llegar a tener mi residencia o mi estatus legal aquí en ese país. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el aeropuerto, que de verdad me enseñó muchísimo, me divertí muchísimo, ayudé a mucha gente y aprendí muchísimo, pero llegó un momento en que yo me di cuenta que yo ya no estaba creciendo, yo estaba estancado. Entonces fue cuando un amigo mío, que es como mi hermano hoy en día, su esposa, ellos son como familia, me dijeron, ¿sabes qué? En el banco donde yo estoy trabajando, donde yo soy gerente, estamos contratando banqueros y me extendieron la invitación. Obviamente tuve que pasar el proceso como cualquier otra persona de la entrevista número 1, la entrevista número 2. Y en ese entonces yo venía con una mentalidad de liderazgo. La primera entrevista no estuvo, o sea, me desenvolví bien, pero me desenvolví más como líder y no como una persona en ventas. Y bueno, gracias a que tenía a esta persona en esa compañía, me dieron la oportunidad de la segunda entrevista. Fue cuando me preparó y me dio una mejor visión de lo que era trabajar en el mundo corporativo y bancario. Entonces me preparé mejor, fui a la entrevista y fue cuando me dieron el trabajo como banquero. Yo trabajaba en la ciudad de Aurora como banquero y me dedicaba a abrir cuentas para personas, tomar aplicaciones de tarjetas de crédito y fue cuando empecé yo a comprender y aprender cómo funcionan las finanzas y la importancia de las finanzas en la vida cotidiana de una persona. De acuerdo. Ahora, entrando un poco en materia con el tema de la adquisición de las propiedades, y vamos a hablar en este caso, si te parece bien, Edith, específicamente de la compra de la primera vivienda, que es lo que nos ocurre, ¿verdad? Nuestro deseo, yo creo que es una porción muy grande del sueño americano que traemos todos, comprar nuestra propia propiedad en Estados Unidos. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar una persona que esté interesada en comprar una casa? Además de ahorrar dinero. Después vamos a hablar de cuánto. El primer paso y el número 1, escuchen bien. Si nos están escuchando, que nos estén mirando, ahorita les voy a decir, el paso número 1 y el más difícil de todos es hablar con una persona experta en el asunto. Ese es el paso más importante. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo, y yo soy uno de ellos. Venimos de un mundo donde nos da miedo hacer muchas cosas que nos vaya a retar a salir de nuestra zona de confort.
y es algo que yo he mirado a lo largo de mi carrera en finanzas. Y yo he tratado con muchos tipos de clientes, clientes que están en una posición muy buena hoy en día y clientes que están empezando a aprender de finanzas, de crédito, de lo que es tener una cuenta bancaria. Entonces yo les digo siempre a las personas, si tú estás aquí enfrente de mí en mi oficina o estás en una llamada conmigo el día de hoy, felicidades, has dado el gran y primer paso de tu vida, hablar con un experto. De ahí para allá, créanme que se hace mucho más fácil todo, porque cuando tú hablas con una persona y tú conectas con esa persona, escúcheme bien, tienes que conectar con la persona que te va a ayudar. Si tú no tienes una conexión, si esa persona no se está amoldando a cómo tú entiendes las cosas, especialmente cuando se trata de comprar una casa, es un proceso tedioso, es un proceso que puede ser largo y es un proceso que se puede durar años cuando estás empezando a construir los pasos, pero si la persona que te está guiando, que te está explicando, tiene la paciencia y te explica en el modo que tú lo vayas a entender, estás en el lugar correcto. Pero si tú estás dándote la oportunidad de hablar con esa persona, para empezar, ya dices el gran paso. De acuerdo. Entonces, de aquí rescato varios temas. Uno de ellos es la importancia de estar bien asesorado para tener información que es viable, que es correcta, porque existe con el tema de las redes sociales muchísima información que no necesariamente es la correcta. Entonces, en el segundo lugar, crear confianza con esa persona, con ese asesor, para poder tener una buena relación, una buena comunicación y por lo tanto tomar las mejores decisiones. Es correcto, ¿no? Estamos Así hablando es, Didier. de una asesoría realmente cercana, porque no es cualquier decisión el hecho de comprar una casa, o sobre todo si tomamos en consideración los montos, ¿verdad?, que se manejan en todos los Claro. Estados Unidos en relación al mercado de nuestro país. Ahora bien, es importantísimo porque aquí estamos hablando primero de una confianza que debe existir entre la persona y el profesional, derivado de una información adecuada para no tomar malas decisiones. Ahora bien, ¿cómo interviene el monto de dinero en esto? Es decir, existen muchos números que se nos vienen a la cabeza. Uno dice, yo no me le voy a acercar a alguien para preguntarle comprar una casa si no tengo 20,000, 30,000, 50,000 dólares, pensando en el 3,5, en el 5, en el 10%. ¿Realmente cuál es la verdad detrás de esto, Edith? Me encanta esa pregunta, Didier, y créeme que lo voy a explicar de la forma más simple posible. Lo voy a dividir. Una sola pregunta la voy a dividir en tres respuestas, ¿ok? Primeramente, depende de dos cosas. El, la cantidad de dinero que alguien tiene que poner de enganche en una casa, en un préstamo hipotecario, depende de dos cosas. El tipo de préstamo y el estatus de la persona. ¿Ok? Ahora, quiero recalcar que yo hoy en día yo ayudo a todo tipo de personas, ya sea con un seguro social o con un número de ITIN, porque muchos de nosotros empezamos en ese país. Ya les conté mi historia, yo llegué a este país sin documentos. No tenemos tiempo de explicar el por qué ahorita. El chiste es que yo sé qué es no tener un seguro social, ¿ok? Entonces quiero recalcar esa parte. Entonces, depende del estatus que tú tengas. Si tú tienes un permiso de trabajo con un seguro, o si tú tienes una residencia o ciudadanía que tienes un seguro, obviamente, o si tú no cuentas con un estatus, pero tú tienes un número de ITIN. Y ya los que ya tienen un número de ITIN me van a entender mejor, pero para que sepan, un número de ITIN es el número del contribuyente. Por ejemplo, en México se le llama el número de contribuyente para reportar tus impuestos a Hacienda. En ese país es al IRS, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un número de ITIN, el enganche va a ser más alto. Ahorita, por lo regular, el enganche, hay programas de 10% como el que manejo yo. Hay compañías que te pueden dar la flexibilidad de empezar a quizás hasta con menos. Obviamente, eso infringe más gastos, un costo más alto y así consecutivamente, ¿no? Ahora, hay programas de 20%, si es que tú tienes un ITIN. Si tú tienes un número de seguro social y un permiso de trabajo por lo menos, y ya tú puedes acceder a un préstamo convencional.
Hay dos tipos de préstamos que se manejan por medio del gobierno, ¿ok? El FHA, que le llaman FHA, ¿verdad? El Sí. FHA es un tipo de préstamo que fue originalmente creado para los primeros compradores, ¿ok? Vamos a irnos un poquito, me voy a remontar al tiempo de hace muchos años, hace muchas décadas, cuando se empezaron a formar los préstamos hipotecarios. En aquel entonces solamente existía el préstamo convencional. Y aquí es Correcto. donde voy a romper varios mitos, ¿ok? Y me encanta este tema porque es cuando les muestro a las personas que literalmente el 20% de enganche es un mito. Porque es un mito. En su momento era un requisito que cualquier persona que quería comprar una casa tenía que poner un enganche de 20%. Y las que no podían poner 20%, pues no pueden accesar a una casa. ¿Qué pasó? Vino el gobierno y le dijo a los bancos, oigan bancos, ¿cómo es que solamente los que tienen 20%, que es mucho dinero relativamente, pueden comprar casa? No es justo para las personas que son trabajadoras, que tienen están haciendo el esfuerzo de construir crédito y se merecen tener acceso a un hogar, no puedan porque les falta dinero para llegar al 20%. Hay que hacer un trato, creemos un programa, un tipo de préstamo donde ellos puedan acceder a la vivienda con menos del 20%. Y es cuando el gobierno federal creó el FHA, ¿verdad? Que Exacto. es básicamente un préstamo respaldado por el gobierno federal. Ahora, este tipo de préstamo, tú puedes agarrar una casa hasta con 3.5%. Ya no es 20%. Ya ¿Ok? no es el 20%, claro. Exacto. 3.5%. Ahora, si me meto un poquitito más, un poquitito más, ¿ok? Un poquitito más en detalle. Hoy en día, sobre el tiempo, obviamente, hubo cambios al tipo de préstamo convencional. Entre esos cambios es que hoy en día tú puedes acceder a un préstamo convencional con un enganche como o tan bajo como el 5%. Ah, ¿Ok? bueno, han cambiado las condiciones. Ya eso Sí, puso a competir al préstamo convencional también, ¿no? claro, claro, sí, sí. Y todavía no me voy a meter en la otra parte de esta área, pero voy a recalcar lo del 5%. Entonces ya tiene una persona la oportunidad de acceder a un préstamo FHA hoy en el 2026, FHA con 3.5 o un convencional con un 5%. Ahora, si una persona tiene excelente historial de crédito, excelente ingresos estables, tiene reservas, o sea que tiene dinero ahorradito en sus cuentas bancarias, obviamente es un comprador fuerte, ¿verdad? El banco lo mira como, oye, tú eres una persona responsable porque tu Muy crédito, claro, tienes muchas cosas positivas, te voy a dar un préstamo hasta con 3%. Entonces, correcto. hoy en día tú puedes acceder a un préstamo convencional con hasta un 3%. Ahora, ¿qué personas pueden hoy en día tener un préstamo convencional? Personas que tienen un estatus como residencia o ciudadanía. Antes podían las personas que tenían permisos como DACA, trabajo, permiso de trabajo, pero el año pasado, no, no, perdón, este año, al inicio del año, cambió eso. Entonces, hoy en día solamente el préstamo FHA es accesible a las personas que tienen un estatus aquí como una residencia ciudadanía, y si eres residente o algo, tú ya puedes acceder a ambos. ¿Sí me Ah, explico? Sí, correcto. sí. El FHA es el único tipo de préstamos que una persona con un permiso no puede acceder hoy en día. Solamente Entonces, si un yo tengo un permiso de trabajo y tengo un seguro social, no puedo acceder a ninguno de los dos por el momento. Si tú tienes un permiso y un seguro, y déjame, voy a volver a explicar esa partecita porque creo que confundí lo que dije, la forma en que lo dije. Si una persona tiene un permiso de trabajo y seguro, pero no tiene residencia, entonces el único préstamo disponible o accesible es un convencional. Ah, es un convencional, ok, ¿Ok? perfecto.
Y si eres una persona que tiene una residencia mínima o ciudadanía o nacido aquí, ya tú puedes acceder a cualquiera de los dos. A cualquiera. Pongamos. Ujú. Sí, sí. Perfecto. Ahora, Eh, el tipo de préstamos ya se decide cuando ya estamos ya en curso, ya vamos a ver diferentes factores y es cuando le proponemos a la persona, hey, ¿tienes disponibles los dos? ¿Cuál de los dos te puede convenir? Y le explicamos los pros y los contras y lo que pueden calificar. Creo que acabas de abordar un tema sumamente importante porque obviamente todos estamos relacionados, vinculados de alguna manera al estatus migratorio por ser extranjeros y estamos en diferentes momentos o estados, ¿verdad? Para arreglar los papeles, ¿no? O para poder, por supuesto, acceder a este tipo de préstamos. Ahora bien, ¿cuál es el error más común que cometemos los migrantes cuando llegamos a este país en relación? Ya hablamos de la necesidad de acercarse a un profesional que tenga información correcta, que nos pueda dar este nivel de detalle, porque si no hay mucha información en la cabeza, pero no nos ayuda a tomar decisiones. Me adelanto un poco en ese sentido pensando que es el manejo del crédito. Es ese nuestro principal problema. Uno de los principales, yo diría. ¿Por qué uno? Y esto viene con la desconfianza, volvemos a lo mismo, el miedo y la desconfianza, ¿ok? Uno de los errores sí es el crédito. ¿Por qué? Porque llegamos a ese país con o sin estatus, empezamos a trabajar, tenemos acceso a una cuenta bancaria porque hay cuentas bancarias que a la gente ha podido abrir desde siempre sin tener que tener un seguro. Yo vengo de un banco donde yo le abrí cuentas bancarias a cientos de personas que no tenían un seguro. Y el error más grande, uno de los errores más grandes que yo miraba es que las personas no querían usar dinero prestado y no establecían crédito. Entonces, como tenían la solvencia y decían, no, pues es que yo gano dinero suficiente para pagar, yo ahorro, si me voy a comprar un carrito, yo me ahorro 5 o 10 mil dólares y yo lo pago en efectivo porque yo no quiero pagar interés. Correcto. Este, o sea, el interés, perdón, el crédito es una de las áreas que hoy en día se han estado empezando a explorar mucho más gracias a la tecnología, a las redes sociales, a la educación, que hoy en día es mucho más fácil de obtener a través del Internet, pero mucha gente literalmente lleva tiempo pagando sus cosas en efectivo y no han establecido crédito. Y yo les digo muy fácil, de una forma muy simple, les digo, o sea, es bonito decir, yo me pago esto al cash, efectivo. El problema está en que el día en que querramos una casita, no vamos a poder decir, aquí te pago 500 mil dólares para la casa en efectivo. Las probabilidades es que vamos a necesitar por lo menos una parte de lo que cueste la casa. Y es cuando nosotros vamos a desear haber establecido crédito desde antes. Entonces, ese es uno de los problemas más de que no saben que el crédito es lo de las cosas más importantes aquí, de lo más importante, especialmente porque, y tú sabes esto como empresario, Didier, las personas que están en otro nivel económico mucho más arriba, ellos entienden la regla de que si tú puedes ganar dinero con tu dinero está muy bien, pero si puedes ganar dinero con dinero prestado está mejor y es donde está la clave. Entonces el crédito lo es todo. Y es un Ujú. tema cultural bien arraigado y que tenemos que cambiarlo, esa es la verdad. Es decir, porque tenemos un sentimiento, digo, tenemos todos los latinos cuando llegamos a este país, yo lo identifico como un sentimiento de autosuficiencia. Ok, yo estoy ganando mi plata y como bien lo decía Eli, ¿para qué voy a pagar intereses? Mejor voy ahorrando poquito a poco en la cuenta o bajo el colchón y cuando tenga la plata llego y compro. Pero no Sí. construimos crédito y esta sociedad, la sociedad financiera estadounidense, está basada en eso, justamente, en el crédito, en el score, en tener un buen número. Y eso te va abriendo los negocios y las puertas de los bancos de par en par, ¿cierto? Cierto, 100% Didier. Para todos, yo también entre mi rama de experiencia, perdón, yo me dedicaba a los préstamos de negocios en el banco y era otra vez lo mismo con las personas que tenían sus propios negocios, querían préstamos de negocios.
Y les decíamos, ok, pues vamos a revisar lo que tienes. Y una de las cosas que no tenían era crédito bajo el negocio, ¿no? Y obviamente hay formas de hacerlo, ya ojalá y en otro momento, ese es un tema que tú puedas seguir, pues platicando con alguna persona experta en el asunto. Ahorita yo tengo la experiencia, pero obviamente no me dedico a los negocios o los préstamos, pero sí puedo dar fe de que como negocio, como una empresa, tú y quieres pedir un crédito, lo primero que te van a pedir es muéstrame tu crédito del negocio. Ahora, si es un negocio que no tiene mucho tiempo, te van a pedir el crédito tuyo. Entonces es una mezcla de los dos, pero si ven que es un negocio que no tiene tanto tiempo, dependiendo del tipo de préstamo o negocio, pero te lo van a basar en el crédito tuyo personal. Entonces, volvemos a lo mismo, el crédito lo es todo. Entonces, Todo es al final. algo, es algo que sí las personas deben ponerle más importancia. Más importancia. Y hacemos una invitación para que así sea, porque cada año que pasa, cada declaración de impuestos, todo tiene que ver hacia una estrategia en la construcción de este tipo de procesos que nos ayudan a tener acceso a los créditos, sea para los negocios, sea para comprar una propiedad. Ahora, invertir en una propiedad, Elite, es una gran decisión y muchas veces no se valoran algunos elementos. Entre ellos tenemos la ubicación, dónde compro esa casa. El otro es cuál es el precio de esa casa. Puedo encontrar una casa a mejor precio en otra ubicación que no está buena. Y un tercer elemento que podríamos considerar también cuál es el precio futuro, qué es lo que yo voy a ganar, cuál es el potencial de crecimiento de esta inversión. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esos elementos, Eli? Voy a contestar esa pregunta de ayer usando un ejemplo de una charla que tuve con una persona ayer. De hecho, un familiar mío está buscando comprar una propiedad. Entonces, yo cuando empiezo a hablar con una persona que está buscando su primer casa, especialmente, yo le hago unas preguntas. Una de las preguntas que les hago es, ¿qué es lo que tú estás tratando de lograr, primeramente? ¿Qué es lo que tú quieres con comprar una propiedad? ¿Y por qué es importante? Porque hay personas que buscan una propiedad como una forma de escalón para buscar algo más grande a futuro. No todos tenemos el mismo sueño y es válido, o sea, es muy válido. Y yo soy una persona muy respetuosa en ese aspecto con las personas. No porque yo sueñe con tener una cadena de casas, de propiedades, indica que otra persona va a buscar lo mismo. No, hay personas que son pues más modestas, son personas más sencillas, ¿ok? Y ellos solamente quieren acceder a una casita donde vivan por muchísimos años, quizás el resto de sus vidas. Y Exacto. eventualmente pues, heredársela a sus hijos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, yo empiezo con esa pregunta. Si tu meta es buscar una casa donde tú te quedes mucho tiempo, entonces hablemos de, primeramente, lo que tú ganes de ingresos y lo que tú puedas pagar va a tener que ver en el tamaño de la casa, ¿verdad? El Correcto. tamaño de la casa es un factor, el área de la casa es otro factor. Entonces, si tú estás buscando algo que sea cómodo para vivir y tienes hijos, por ejemplo, y tienes que tener recámaras para tus niños, entonces estamos hablando que quizás lo que te importa es tener una casa suficiente grande para tu familia. Y ahí nos vamos a la parte número dos. ¿Qué tanto tú quieres o te importa la educación de tus niños? Hay personas que de verdad quieren estar en un área donde sea más segura, en un área que las escuelas tengan un nivel más alto en el índice de educación de esa área educativa. Hay personas que dicen, yo quiero vivir en un área que sea no tanto segura, sino que sea más limpia, más ordenada. Entonces, partiendo de ahí, es como le vamos diciendo, ok, mira, obviamente la parte de la vivienda se va a encargar el agente que te asista con la vivienda, pero yo como prestamista te puedo decir, ¿sabes qué? Déjame checar lo que ganas, déjame checar tu deuda actual, lo que tanto tú debes. Basado en eso, te voy a decir lo que tú puedes calificar. Ahora, el máximo de lo que tú calificas va a depender de esos factores, pero vas a tener este préstamo mensual.
ya con los gastos del seguro, de la casa, obviamente, los impuestos, y si es que llegara a tener un costo adicional por mantenimiento de la propiedad, que ya es otro tema, un poquito más aparte, ¿no? Sí, Entonces, cuando yo toco esos temas, yo lo que estoy haciendo es que estoy poniendo a la persona a poner las cosas en perspectiva, las cosas en perspectiva. ¿Por qué? Porque tener una casa va a venir con responsabilidades, ¿verdad? Gastos de la propiedad y cosas así. Pero si ellos están tomando en cuenta estos otros factores, aparte de lo que quiero vivir una casa grande o una área buena, entonces es cuando las personas van a empezar a decir, ok, si yo quiero algo más grande, un área mejor, el pago va a ser más alto. Entonces, si tú me estás diciendo que yo califico para $500,000, por ejemplo, y mi pago va a ser de $4,000, correcto. ¿verdad? Entonces me pongo a pensar, pero entonces si mejor me voy a un préstamo más bajo, mi pago va a bajar. Sí, entonces son cosas que yo hago para poder indicarle a las personas que al final del mes va a haber un pago, que tú tienes que saber, que tú tienes que tener, poder pagar y estar con esa comunidad de pagarlo. Porque Sí, mi propósito como un asesor financiero, como un prestamista hipotecario, no es que tú llegues al cierre de la casa, es que tú sigas pagando tu casa. Y si esa casa es a largo, pues entonces vas a tener que pagar esa casa por mucho tiempo. Pero para correcto. empezar van a ser pagos que como el balance pues es mucho, pues va a ser pago alto, ¿no? Pero Sí, si la persona dice, no, yo nada más quiero algo, donde yo pueda tener un espacio donde dormir, no me exacto. interesa vivir tanto tiempo ahí, me voy a mover de ciudad o X razón, me voy a ir a otra. Entonces empezamos como, ok, pues vamos a ver algo más pequeño, pero son diferentes factores basados en lo que la persona está buscando. En lo que la persona está buscando y cuál es su estrategia a seguir definitivamente. Tiene mucho sentido eso. Ahora, si nos regresamos un paso atrás, Elite, en relación al puntaje crediticio, Mm. ¿cuál es el puntaje mínimo que acepta un banco? Porque los máximos, por supuesto, entre mayor puntaje de crédito, mejor para el banco. Pero ¿cuál es el mínimo con el que uno podría ir sin miedo al banco? El puntaje normalmente es 620. Es como una regla general. 620 es el mínimo. Ok, Ahora, recuerden que hay tres buros de crédito. ¿Ok? Y ok, esa partecita es simple, ¿ok? Es simple, no es tan complicada. Lo explico de así. Hay tres buros de crédito. Todo lo que nosotros hacemos de tarjetas de crédito, préstamos, todo eso se reporta a tres buros. Cuando una persona aplica para una casa, usamos los tres y usamos de los tres scores, los tres puntajes, usamos el mediano de los tres. ok. Ese mediano tiene que ser mínimo 620. Ok, se suman y se dividen, se saca un promedio, digamos, de los tres. Digamos que uno salió en 650, otro salió en 630 y otro salió en 620. En ese Fantástico. caso, el de medio es el 630 y vamos a usar el 630. Ese ya es un mínimo de 620. Si Ok. es que hay un puntaje de 630 y otro de 610 y otro de 605, el mediano va a ser 610 y no va a ser suficiente para un puntaje. ¿Por qué? Porque no es 620, pues. No llega a los 620. Ahora, Sí, ¿qué sí. gastos adicionales hay que tener en consideración, Elita, a la hora del cierre del trato? A la hora del cierre, o sea, Sí, ¿qué es lo que uno anticipa para gastar para comprar una casa? exactamente, sí. Muy bien. Para comprar una casa hay tres cosas, tres gastos. No, hoy en día normalmente han sido dos los que las personas que compran se tienen que preocupar. Voy a explicar el tercero porque es importante por un cambio que hubo en el mundo de bienes raíces el año pasado. Ok, el primero, para pedirle a un banco que te preste dinero para una casa, el banco te va a decir, ok, muéstrame que tú vas a poner una parte de tu dinero para yo prestarte la mayoría. Entonces tienes que dar fe que tú estás dispuesto a invertir en tu casa y no me vas a dejar el préstamo botado. Y es cuando viene la parte del enganche. Ya lo explicamos, 3,5% es el mínimo de un enganche, 5%. El segundo, número dos, son los costos de cierre. Los costos de cierre son para que el banco procese tu préstamo. ¿Por qué? Porque el banco tiene que pagarle a personal para que pueda hacer el papeleo de tu préstamo,
tus números, hacer, o sea, revisar, documentar todos sus ingresos, impuestos, o sea, hacer todo el papeleo y son varias personas que obviamente trabajan en un equipo para poder hacer que un préstamo funcione. Entonces, obviamente hay una compañía tercera que se le llama en inglés title, es una compañía tituladora. Lo que hace la compañía tituladora es que, sí, o sea, negocia entre el banco que vende y el banco que compra. Entonces está en medio. Y esos gastos de cierre incluyen lo que la compañía tituladora está cobrando por hacer la mediación del préstamo. Eso se llaman costos de cierre. Ahora, ya hablamos del porcentaje de lo que es un enganche. Usando un ejemplo, nada más para que sepan, si estamos hablando, a ver, y voy a usar mi calculadora. Es para que ustedes visualicen los que están mirándonos. ¿Ok? Si estamos hablando de un préstamo de $500,000, si el enganche mínimo en ese caso es de 3.5, entonces lo que van a poner ustedes de enganche va a ser $17,500. ¿Ok? Correcto. $17,500. Ahora, Sí, eso es un enganche, un gasto. El otro va a ser el costo de cierre. Digamos que un promedio de un costo de cierre, dependiendo el precio de la propiedad, cositas así, pero pueden ser como unos $10,000, digamos. como unos $10,000. Entonces estaríamos hablando de $27,500 que habrá que tener un poco menos de $30,000 para ya uno arrancar para arrancar el proceso del préstamo. Sí, dependiendo el precio de la propiedad. Obviamente, dependiendo del precio de la propiedad, aquí estamos tomando como ejemplo 500,000, digamos, pero Claro, puede haber exacto, entre 20, 25, 30. Eso va a variar obviamente del precio, ¿no? exacto. Fantástico. Esto es bueno Sí. conocerlo porque muchas veces estos costos de los gastos de cierre no están en nuestra cabeza. Y creo que es importante Sí. tenerlos presentes para poder tener un negocio inmediato. Ahora, habla, sí, adelante, Permite, perdón. perdón. Sí, ahora, el otro costo, y lo voy a explicar. Normalmente, cuando tú compras una casa, obviamente estás pidiendo el préstamo, está los costos de cierre del banco para el préstamo, pero acuérdate que también tú estás buscando la casa y para buscar casa y negociar la compra, tienes a un agente de bienes raíces. Muy buen punto, Esa claro. gente también se le tiene que pagar. Actualmente siempre el costo de lo que se le paga la comisión a un agente, siempre se lo ha pagado el vendedor de la casa. O sea, el vendedor paga su agente y el agente del comprador. Pero, y es importante que lo diga porque esto va a empezar a cambiar el juego, ¿ok? Va a empezar a cambiar el juego. Y por eso es que le digo a las personas, si tú puedes comprar hoy en día, hazlo y después refinancias. Bueno, el año pasado, en enero, pasó la ley, ya por legalidad, el comprador de la casa, que siempre ha gozado del privilegio que el vendedor le paga los costos de su agente de bienes raíces, por ley, el vendedor va a cubrir los costos de su propio agente. ¿Ok? Ahora, como todo, una ley cambia y la transición es sobre el tiempo. No, todavía no hemos mirado que ya los compradores tengan que pagar porque todavía los vendedores hoy en día están cubriendo sus gastos, pero en el futuro, conforme el tiempo, las cosas vayan cambiando, eventualmente va a ser un costo que los compradores van a tener que asumir. Entonces Correcto. es simplemente un costo que hoy en día no, mucha gente ni lo menciona porque las probabilidades de que un comprador tenga que pagar a la gente son muy bajas, pero es algo que sobre el tiempo va a empezar a mirarse como cambios en eso. Qué bueno que nos advertís de eso, porque es la ley. En algún momento esto va a pasar un proceso, como bien lo decís, pero va a llegar y hay que estar preparado para ello, ¿no? Ahora, Mm. cuando hablamos de los tiempos, justamente, Liz, ¿cuánto tiempo se puede prever? ¿Cuál es el tiempo promedio en decir, ok, ya tengo la casa elegida? ¿Y cuánto tiempo puede durar ese proceso hasta yo ya estar pasando mis cosas a esa casa? Ujú. De 3 a 4 semanas. De Oh, es hecho, rápido, ¿ah? y si una vez, miren, el proceso empieza así, el flujo del préstamo, ¿ok? Lo explico desde un poquito más atrás. Cuando una persona mete una aplicación, se le corre el crédito,
revisamos toda su documentación de ingresos, todo lo que se le pide a una persona. En cuanto la persona nos provee todo lo que le pedimos de documentación, empezamos el proceso de preaprobar a una persona. Muchas veces le dicen precalificar, preaprobar, ¿ok? Es donde nosotros vemos qué tanto se le puede prestar, ¿ok? Eso es eso es una fase, puede durar días, una semana, dependiendo que una cliente obviamente se mueva a entregarnos todos los documentos. Y yo siempre le digo a las personas, yo me muevo a tu ritmo. Si no te urge, pues te vas a tardar más, pero, o sea, dependiendo la urgencia del cliente. Ahora, una vez que nosotros preaprobamos al cliente, ya sea que tomó 1 o 2 semanas, lo que se haya tomado, porque literalmente hay gente que se tarda un poquito más en completar los documentos, empieza el proceso de buscar la casa, ¿ok? Eso también va a durar dependiendo del cliente, porque un cliente puede buscar, querer mirar 10 casas y esas casas las miro en un lapso de tiempo de 1 semana. Hay personas que literalmente dicen, yo no me conformo rápido, yo le busco porque es indecisa la persona o porque le gusta comparar y revisar. Hay personas que pueden tardar 2, 3 semanas buscando una casa y no se convencen hasta la semana número 3. Entonces, obviamente, de ahí a que una persona busque la casa, le guste y le ponga una oferta a la casa con la ayuda de la gente, obviamente, una vez que el vendedor acepta la oferta del comprador, es cuando ya empieza el proceso real del préstamo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una propiedad con una dirección, ya tenemos los gastos de impuestos de una propiedad específica, obviamente el seguro de la casa, y es cuando el proceso ya puede empezar a lo que es el proceso de la tituladora, de que la inspección de la casa, de que pase la inspección, que no tenga problemas malos, porque nadie quiere comprar una casa que está mal, ¿verdad? Claro. Esa parte la hace con la gente. Una vez que ya la casa está en buenas condiciones, se le pone el anticipo, eh, todo ese proceso hasta que se hace la evaluación de la casa, porque el banco tiene que ver que lo que están vendiéndola, ese precio es el valor. Entonces, porque no le va a prestar a la persona más de lo que cuesta la casa, ¿verdad? Entonces, ese lapso de tiempo puede durar 3, 4 semanas. Si todo pasa de forma rápida, si la inspección sale bien rápido, no hay problemas que arreglar, se negocia rápido todo, en la evaluación, no sé, a veces no hay evaluadores tan rápido porque hay demasiado trabajo, entonces a veces pueden tardarse más rápido, más tiempo o es más rápido en hacer la evaluación. Entonces son factores que varían, pero si todo sale bien, la última vez que yo cerré un préstamo desde que se aprobó fue en un poquito menos de 3 semanas, porque todo Claro, sucedió muy de forma muy rápida, ¿no? Como dicen en inglés, smooth, ¿verdad? El proceso fue muy suavecito, muy pero, suavecito. por lo regular se puede tardar como 4 semanas como promedio. De acuerdo. Ahora, ¿qué consejo le darías a una persona que tiene dentro de sus planes comprarse su casa dentro de un año, digamos, en los próximos 6 meses del 2027? ¿Qué debería comenzar a hacer? ¿Qué debe tomar en cuenta? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Sí. Primeramente, ahorrar dinero. ¿Por qué ahorrar? Porque siempre que tengas dinero vas a poder negociar mejor y obviamente vas a acceder a una casa más grande sin tener que pedir tanto dinero prestado. Obviamente, otro tema que todavía no hemos tocado es que hay asistencia de enganche para las personas que tienen un estatus, pero igual, o sea, tener dinero ahorrado siempre te va a dar más cartas con que jugar, ¿ok? El segundo punto es no meterse en deudas grandes. Recuerden que la calificación del préstamo va a ser basada en ingresos sobre deuda, ¿verdad? La capacidad de más deuda. Entonces, si tú tienes ingresos y tienes deuda, obviamente, para agregarte más deuda, vamos a ver qué tanta capacidad tienes para agregarle a la deuda. Entonces, literalmente yo he tenido que rechazar, y no lo hago yo, obviamente, ¿verdad? El equipo de underwriting se le ha rechazado préstamos a personas
que tienen buenos ingresos, pero tienen camionetas, préstamos, o sea, le firmaron al primo, al compadre, entonces Claro, tienen deuda excesiva y no califican. Entonces, en ese lapso de 6 meses, un año, traten de pagar la deuda que ya tienen si es posible y no meterse en más deuda. Ese es correcto. otro. Y hacer sus pagos a tiempo, aunque sean los pagos mínimos. Si tienen varias tarjetas de crédito en Home Depot, en Macy's, en alguna otra tienda, en bancos, si tienen ya un préstamo de carro, lo que sea, hagan los pagos aunque sea al mínimo al mes. Si se les está atorando el tren, porque a todos nos pasa, obviamente, hagan el pago aunque sea mínimo, busquen la forma, pero no falten en sus pagos. Reduzcan sus gastos en otro lado, pero sus pagos no los vayan a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque para un préstamo hipotecario necesitamos tener mínimo 12 meses de historial de pagos limpio. Correcto. Entonces, una vez que hay un pago reportado al buró de crédito, entre ese lapso de tiempo no podemos hacer nada. Entonces vamos a esperar a que pasen 12 meses otra vez sin ningún pago tarde. Perfecto, creo que estas recomendaciones son importantísimas. Tenemos que prestar especial atención al manejo de la deuda, a no tomar esas decisiones muchas veces emotivas, emocionales, ¿verdad? Ujú. Y comprometer nuestro nombre y nuestro crédito en este país que cuesta mucho construirlo, pero se puede ver seriamente afectado por una mala decisión, esa es la verdad. Y agregándole a eso, Didier, y todo es, no es nada que me hayan contado. Yo lo he visto en mi experiencia. Y da tristeza decirle a una persona, no calificas ahorita o calificas para menos". Y Correcto. obviamente ese poquito de préstamo, ese préstamo bajo, no le alcanza para tener, o sea, un espacio para él, a la persona y sus hijos, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, es triste decirle a una persona eso, pero lo más triste es que muchas veces no es deuda de ellos, es deuda de otras personas a las que le quisieron hacer favor. Y yo le digo a las personas, ya sea poner tu nombre en la renta de un familiar, de un amigo, de un compadre. Y nosotros los latinos somos muy conocidos por querer ayudarnos y créeme que es algo que entiendo bien porque yo soy uno de ellos, yo soy mexicano. Es la cultura de nosotros los latinos que somos cálidos, queremos ayudarnos. Pero tristemente, cuando se trata de poner nuestro nombre en deuda ajena, nos afecta lo que nosotros podemos hacer, un departamento, un carro, lo que sea. Entonces tengan mucho cuidado de no firmar solamente por firmar. Una recomendación es eso, pregúntenle a la persona qué vas a hacer, si de verdad confían en esa persona, si es responsable. O sea, hay situaciones en que uno dice, pues puedo considerarlo, porque me consta que la persona es responsable. Pero ¿por qué? Porque hay formas de que ese pago que está haciendo la persona no se te tome en cuenta en tu historial si tienes 12 meses de historial. Es un tema un poquito más profundo, pero les puedo decir, traten de no poner su nombre en ningún préstamo o tarjeta de nadie más, especialmente porque a veces esas personas dejan de hacer los pagos y el crédito de ustedes se arruina. Al final se arruina, exactamente. Creo que es una advertencia muy válida para todos. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad, Edith, por haber compartido esta información que es importante, es vital. De hecho, fui tomando nota. Creo que todos tenemos que tomar nota de esto para poder hacer inversiones, para poder tener nuestra casa propia, para poder ir creciendo en este país y creando prosperidad para nosotros y para las próximas generaciones. También me gustaría, antes de despedirnos, Elin, que me comentara o que no comentara sobre tu otra faceta, porque yo conozco también a otros, Elin, no solamente al asesor financiero, sino que te conozco a un Elin pintor, escultor, muy talentoso, por cierto, y también conozco a un Elite que se dedica a crear networking, a crear redes de contacto de la comunidad latina acá en Colorado. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Elite? Bueno, gracias por el interés en esto, Didier. Llevo, les, les puedo decir que mi sueño desde que yo era niño era ser un artista, bailarín, pintor. Mi gama era el arte, desde que estaba muy pequeño, ¿no? Cuando yo viajé o me mudé a este país, estuve en la Academia de Ballet Clásico
estuve en diferentes disciplinas, estuve tratando de hacer una carrera en esa gama. Yo ya llevo pintando desde que tengo 15 años, he pintado, soy un artista autodidacta, nunca he ido a las academias de artes plásticas, estuve en la academia de ballet por unos años porque quería lograr mi sueño de ser un bailarín profesional. Me di cuenta que trabajar tiempo completo obviamente era un reto muy grande porque no me podía dedicar el tiempo necesario para poder llegar a ese nivel profesional. Entonces decidí renunciar a la parte de la danza y dedicarme al arte, a las artes plásticas. He estado pintando ya 25 años. Cuando yo me di cuenta que el arte no me iba a dar el nivel de vida que yo siempre he querido, yo decidí trabajar en algo estable y hacer el arte como algo adicional. Hoy en día, en el 2026, empecé a hacer una reestructuración en mi vida para dedicarle más tiempo al arte y seguir teniendo, obviamente, mi carrera financiera, que es lo que estoy haciendo simultáneamente. Hoy en día me dedico a hacer artes plásticas, hago alebrijes de papel maché, soy partícipe en exhibiciones. Ahorita, de hecho, estoy trabajando en una pieza que va a ser colgada en un edificio del gobierno en Dallas, Texas. Es un trabajo que estoy haciendo. Gracias. He sido ya parte de algunas exhibiciones en Texas, aquí en Colorado, en lugares muy importantes como la mansión del gobernador y del alcalde. Obviamente he hecho eventos privados y he hecho colaboraciones con otros artistas y vienen muchas más sorpresas en ese aspecto, pero sí es la parte que estoy realizando como mi sueño artístico. Y como tú lo dijiste, Didier, también hago eventos, me dedico a hacer diferentes tipos de eventos aquí en la ciudad. Hay uno en el que Didier nos ha hecho el honor de ser parte de nuestro patrocinio y te agradezco mucho con el equipo de Network Lounge, Didier. Estamos programando nuestro próximo evento. Este evento es para poder ofrecer un espacio a las personas empresarias, especialmente a los latinos, aquí en Denver, donde nos podemos reunir a convivir, a conocernos y poder conectar. Porque en el mundo profesional y algo que tú entiendes a la perfección, Didier, y es algo que tú y yo compartimos como una visión y me encanta eso, es que aquí se trata del impacto que podemos llevar a la comunidad. No podemos servir a una comunidad tan grande solos. Necesitamos agarrarnos de las manos, apoyarnos entre empresarios. Cuando un cliente necesita algo, yo ofrezco préstamos, pero si necesita algo de negociantes, mi amigo Didier puede ayudarlo. Y así se va. Entonces, es una forma en que nosotros podemos causar un impacto allá afuera a través de nosotros, confiando, conectando porque hay que ser sinceros, yo por lo menos hoy en el 2026, prestamistas, abogados, o sea, todo lo que uno quiera pensar, te vas a Facebook, a Instagram, sobran opciones, sobran. Así Pero es. a ti no te consta quién de verdad te va a ayudar a ti o a tu cliente. Pero si tú Cierto. tienes la oportunidad de conocer a la persona en persona, conectar, conocer un poquito más de su historia personal, es cuando tú de verdad vas a poder conectar a otro nivel. Y tú sabes que si tú le refieres a un colega, a un empresario, a tu cliente, él va a cuidar de tu cliente. Entonces, ese es el punto de este evento, ¿no? Apoyarnos entre empresarios y obviamente, pues también hago los eventos de arte. La gente viene, hace arte, se toma unas bebidas, come, bailamos, cantamos, hay más tipos de eventos que vienen más adelante, pero por ahora esos son los tipos de eventos que yo hago aquí en Denver. Fantástico, te agradezco muchísimo por haber compartido toda esta información, por haber hablado con tanta generosidad, con tanta confianza. Vamos a dejar todos tus datos de contacto en la parte de abajo. Van a estar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que es un esfuerzo que hemos empezado hace algún tiempo para compartir con la comunidad latina de empresarios, profesionales, emprendedores. Eh, Toda esta información en base a la experiencia, en base a la historia de cada uno de nuestros invitados, que lleven palabras de aliento y consejos para que nosotros, la comunidad latina, seamos cada vez más fuertes, más beligerantes y que sigamos haciendo mejor las cosas.
Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Edith. Claro que sí, Didier, a ti por el espacio. Y solamente les quiero decir a las personas que están mirando este video, al igual que Didier, al igual que un servidor, por favor no dejen de creer en sus sueños. No dejen de creer en sus sueños. Sus sueños no son más grandes que ustedes. Son dueños, solamente hay que meternos en la mente. Y yo siempre lo digo, si no me la creo yo, ¿quién más me la va a creer? Entonces crean en ustedes mismos, no importa qué sueño tengan en ese país, no importa que sea el sueño americano o el sueño mexicano o el sueño colombiano, el sueño que tengan, vayan por sus sueños. Pregunten información, usen espacios como el de Didier, este podcast que tiene tanto valor, tanta información. Háblenle a Didier, pregúntenle sobre negocios. Aquí está su servidor. Si ustedes tienen preguntas sobre préstamos o cómo quieren invertir en México, lo que sea, busquen a la persona que ustedes confían, pero busquen información y vayan por sus sueños. Porque créame, nos hacemos adultos y al ratito va a venir otra persona y nos va a decir, mira lo que yo tengo. Y nosotros vamos a decir, ese es mi sueño también, yo quería hacer eso. Él quería, no existe. El que queremos ahorita y lo que podemos hacer es lo que va a dictar qué futuro nosotros vamos a tener el día de mañana. Efectivamente, muchísimas gracias por ese mensaje final, Edith. Les pido a todos los que nos ven que por favor nos den like, compartan, y es una manera muy fácil y gratuita de seguirnos apoyando en este esfuerzo. Y seguimos hablando, Edith. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.